Hola, buenas noches, mis hermanos, hermanas, amigos. Qué bendición podernos volver a encontrar por este medio. Ya me hacía falta el poder estar en contacto con ustedes a través de este medio, pero ya estamos nuevamente para iniciar nuestras transmisiones de esta semana con nuestro estudio bíblico el día de hoy. Y el tema del día de hoy, como lo anunciamos, es una perspectiva correcta de la vida terrenal. Antes de iniciar con nuestra enseñanza, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro ebenecer, nuestra roca de ayuda hasta el día de hoy, Señor. Y en todas las cosas tú nos has sostenido, nos has guardado, Señor. Nos has hecho más que vencedores, has provisto todas nuestras necesidades, sanado nuestras dolencias, restaurado nuestra alma, Señor. Nos has liberado, nos has sacado de la cárcel del pecado en la cual estábamos, Señor. Y nos has amado con amor eterno, nos has amado con amor de Padre a cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio no solamente de ser salvos, gracias por el privilegio de conocerte y principalmente gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos, Padre. En esta noche, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, este tema, Padre. Glorifícate en él, Señor, que tu palabra sea como una espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, y sacar de nuestros corazones todo lo que no has sembrado tú en ellos, Padre. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo también selle esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, dándote desde ya a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a través de esta bendita y maravillosa palabra y a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar con nuestro tema, una perspectiva correcta de la vida eterna. Todos los seres humanos, absolutamente todos, fuimos diseñados, fuimos hechos para tener una eternidad. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3 y versículo número 11, dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y esa eternidad implica que Dios ha puesto la convicción de que después de esta vida terrenal tenemos otra vida, aunque hay algunos que lo quieren rechazar. En el fondo de su corazón saben que existe esa otra vida después de la vida terrenal. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos lo dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y Dios es eterno. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no solo en cuanto a su carácter, porque imagen y semejanza implica carácter, sino también en cuanto a su eternidad. Nuestro cuerpo terrenal el día de hoy es solo una habitación temporal para nuestra alma y nuestro espíritu. Todos nosotros, todos los seres humanos, en algún momento más adelante, después de morir a la vida terrenal, a la vida física, vamos a recibir un cuerpo eterno, un cuerpo físico eterno para vivir en un lugar físico, pero con una diferencia. Hay dos posibilidades. El Señor nos lo dice claramente en Deuteronomio 30, por ejemplo, 19 al 20, que hay dos posibilidades: la bendición y la vida, o la maldición y la muerte. Entonces, en la eternidad también tiene esa división: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Es decir, hay dos posibles lugares donde usted y yo podemos pasar la eternidad. Uno es con el Señor, con Cristo, y otro es sin Cristo. Si decidimos pasarla con Cristo, entonces vamos a vivir nuestra eternidad
un tiempo en el cielo, luego en el reino milenial aquí en la tierra y finalmente en la nueva tierra. Acá, una tierra glorificada junto con un cuerpo glorificado. Mientras que si nos decidimos por lo contrario, es decir, sin Cristo, vamos a pasar la eternidad en el lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Mientras que si nosotros somos creyentes en Cristo, entonces Apocalipsis 19, 20, 21 nos muestra cómo será, nos muestra una visión de cómo será nuestra vida en la eternidad, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, una vida donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, ni más pecado, ni más corrupción, ni más muerte, mientras que también nos habla de el infierno, un lugar de tormento eterno, todo lo contrario a lo que es la vida en la nueva tierra. Al respecto, lo primero que nos surge de esta introducción, digamos, a la enseñanza, es que aún si todavía estamos vivos, aún es tiempo de cambiar nuestro destino. Si no tenemos la certeza de que vamos a ir al cielo con Dios y a la nueva tierra con Cristo, entonces necesitamos arreglar esa parte de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios tenemos el testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da ese testimonio, y si nos da el Espíritu ese testimonio, también nos da el Espíritu la seguridad de que tenemos vida eterna con Cristo. Así que si no tenemos esa seguridad, si estamos dudosos, todavía es tiempo en que nos podamos arrepentir y cambiar nuestro destino de la condenación eterna a la vida eterna, como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también nos dice que el que no cree, él se condena a sí mismo solito porque no ha creído. Así que necesitamos, si usted no tiene esa convicción de la vida eterna, entonces necesita entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice cómo, de una manera muy sencilla, pero de que sea una manera de verdadera, de una manera que salga de nuestro corazón, una manera genuina. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyéremos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Pero es creer con el corazón. Necesitamos creer verdaderamente, no solamente decirlo, sino creerlo en nuestro corazón, que sea una verdad en nuestro corazón, y una verdad que a partir del momento en el cual la digamos, esa verdad comience a dirigir nuestras vidas. Los hijos de Dios en la eternidad vamos a tener un cuerpo físico y vamos a vivir en un lugar totalmente físico. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Y de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 20, después de la caída, el Señor puso ángeles a cuidar el árbol de la vida para que Adán y Eva no vivieran eternamente después de la caída en el pecado. Eso quiere decir que si ellos no hubieran caído, el plan de Dios era que comieran del árbol de la vida y que vivieran eternamente. Por lo tanto, el plan de Dios para la humanidad es un plan eterno, es un plan de vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da vida eterna. Es decir, una vida que va a perdurar más allá de nuestra estancia aquí en la tierra. Ahora,
La otra cosa importante y antes de la caída que Dios le dice a Adán es que Dios lo ponía en el huerto para que lo labrara y lo desarrollara. Es decir, en una tierra donde iba a trabajar para desarrollar esa tierra, primero que nada, para cuidarla y darle mantenimiento, y en segundo lugar, para desarrollarla, es decir, para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señorear, sojuzgarla y señorear. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en la eternidad. No es como en algún momento o en algún tiempo en el pasado enseñaban de que cuando fuéramos al cielo íbamos a pasar eternamente vestidos con una túnica blanca y con un arpa o con algún instrumento, alabando y cantando al Señor todos los días, todo el día. No, en la eternidad, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 17, que el Señor hasta ahora trabaja. Y el Padre hasta ahora trabaja junto con Cristo. Eso quiere decir, y como la primera cosa que Dios le dice a Adán y Eva era que trabajaran, eso significa que la imagen y semejanza de Dios para con nosotros es trabajar. El trabajo es el primer ministerio. Y la Biblia dice claramente, vamos a recibir un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo físico, no es un cuerpo con alas, no es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo místico, es un cuerpo físico. Dice la palabra que vamos a resucitar en un cuerpo como el de ahora, solo que glorificado, sin pecado, sin corrupción, sin ninguna cosa que estorbe esa eternidad, número 1. Y número 2, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, que vamos a vivir en la nueva tierra, en un lugar donde ya no habrá ni más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más llanto, ni más enfermedad, ni más muerte, ni más pecado, ni más corrupción. Es un lugar físico perfecto con un cuerpo físico perfecto. ¿Y para qué? Para que labremos y desarrollemos esa tierra, es decir, en el cielo y en la eternidad va a haber trabajo, en primer lugar. Ya, la vida eterna es la palabra de Dios dice, ojo con esto, la palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve hoy es hecho de lo que no se ve. Es decir, el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Por la caída, ese reflejo se corrompió, pero sigue siendo un reflejo de lo que es el mundo espiritual. La palabra de Dios dice también en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino aquí a la tierra y hágase tu voluntad en la tierra. Es decir, el reino lo vamos a vivir en la tierra, haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Número 1. Y número 2, si esto es un reflejo imperfecto de lo que es el reino en los cielos, eso significa que cuando ese reflejo sea perfecto, cuando el cielo descienda plenamente a la tierra, entonces lo mejor de esta creación va a estar presente en ese venir del cielo a la tierra, y lo peor de esta creación va a ser desechado, de tal manera que podemos decir una cosa bien bonita, bien interesante. Lo más cerca del infierno que los hijos de Dios vamos a estar es la maldad que hay en el mundo de hoy. Pero los que no creen en el Señor Jesucristo, lo más cerca que van a estar del cielo es lo que están viviendo el día de hoy en la tierra. Entonces, esto son las primicias, esto es como un anticipo de lo que va a ser nuestra vida en la eternidad, solo que la vida en la eternidad va a ser perfecta, mejorada, totalmente sin pecado. Pero una vida física, en un cuerpo físico, en un lugar físico. Y si notamos algo también en el libro de Apocalipsis, dice que Dios descenderá del cielo, morará con nosotros aquí en la tierra, estará en su trono estará en la nueva Jerusalén. Es decir, nosotros inicialmente vamos a Él, pero luego Él regresa a nosotros aquí en la nueva tierra. Hay 3 etapas en nuestra eternidad, 3 etapas que usted y yo, si somos hijos de Dios, vamos a vivirla
a vivirlas una vez termine nuestra vida física acá en la tierra. La primera etapa es que vamos a ir al cielo. En el cielo vamos, primariamente la palabra de Dios dice que el espíritu vuelve cuando morimos, el espíritu vuelve a aquel que lo dio. Entonces nuestro espíritu juntamente con nuestra alma vamos al cielo con el Señor. Nuestro cuerpo se queda enterrado aquí en la tierra. Número 1. Allá en el cielo entonces vamos a vivir un momento, un tiempo de nuestra eternidad en espíritu y alma, sin un cuerpo físico. Pero cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, entonces vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y junto con todos los que son arrebatados. Eso quiere decir que vamos a estar en el cielo por un tiempo en un cuerpo físico. El cielo es un lugar físico. En el cielo vemos que hay tronos, en el cielo vemos que hay templo, en el cielo vemos que hay un piso que es como mar, como color de mar. Hay tronos, hay personas, es físico. Luego, entonces vamos a vivir en un cuerpo físico una parte de nuestra vida en el cielo. Mientras llega el momento de la tribulación, pasa el momento de la tribulación y la gran tribulación, se dan las bodas del Cordero, y cuando Cristo venga a vencer al anticristo en la batalla del Armagedón, regresaremos con él para reinar con él en el reino milenario. Pero ahí ya tendremos cuerpos físicos glorificados. Estaremos con Cristo los 1000 años aquí en la tierra, luego regresaremos por un momento pequeño al cielo, mientras acá la gente que nació durante el milenio, que no murió, va a tener que decidir entre Cristo o entre el mal. Una decisión definitiva, una batalla definitiva, que es la batalla de Gog y Magog, y finalmente viene el juicio final, el juicio del trono blanco, y donde el Señor hace una tierra nueva y un cielo nuevo, y entonces venimos a morar aquí a la tierra. Ese es más o menos el itinerario, dicho muy rápidamente. En algún momento más adelante vamos a hablar en detalle de todo este tema de la eternidad, porque es un tema lindísimo, un tema emocionante, un tema del cual no se habla mucho, pero la palabra de Dios dice que debemos hablar de ese tema, porque en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en la eternidad, no en las cosas temporales, en las cosas terrenales, que son temporales y pasan, sino en las cosas que permanecen para siempre, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que en algún momento vamos a hablar con detalle de las etapas de la historia que quedan por vivir, que a la humanidad le quedan por vivir, es decir, la parte de los tiempos finales, y luego todo lo que es nuestra eternidad. Que la Biblia tiene muchísima información que a lo largo de todos los libros de la Biblia nos va dando informaciones acerca de cómo va a ser nuestra vida en la eternidad. Nos da pistas y podemos armar un paisaje de lo que será la eternidad, sin que eso nos vaya a quitar la sorpresa de cuando lleguemos a la eternidad, porque vamos a recibir una enorme sorpresa cuando lleguemos a la eternidad. Recordemos lo que dice Pablo, que estar con Cristo es muchísimo mejor por un lado, y por el otro lado que Él fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables, cosas grandiosas, maravillosas, preciosas, hermosas, que no tenía la autorización del Señor de compartirnos. La segunda, no tenía las palabras para poder compartir toda la hermosura de lo que significa el cielo y la eternidad que vamos a vivir con Cristo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea que nuestra elección sea la vida eterna o nuestra elección sea la condenación eterna, esta vida es solamente el preámbulo y definición de lo que será nuestra eternidad. En el caso de los hijos de Dios,
además es nuestro entrenamiento para la forma en la que viviremos en la eternidad en la nueva tierra. Es decir, lo que hoy estamos haciendo acá en la tierra muy probablemente será el entrenamiento de lo que haremos en la eternidad por siempre. Lo que ahora anhelamos hacer, nos gusta hacer, nos apasiona hacer, muy probablemente tiene que ver con lo que haremos en la eternidad, eternamente, pero cada día mejorándolo cada vez más. Como dije, y repito, entonces, esta vida terrenal es solamente el preámbulo y definición de lo que será nuestra vida eterna. Es decir, aquí se define. Como mencioné hace un rato, lo peor del infierno que usted y yo vamos a vivir como hijos de Dios es la maldad que vivimos en el mundo el día de hoy. Pero lo mejor, lo más cerca del cielo que un pecador, un incrédulo va a vivir, es lo bueno que hay aquí en la eternidad. Porque una vez venga el fin, nos vamos cada uno a la eternidad que decidimos. Los que vamos con Cristo nos vamos con el Señor. Los que decidieron no reconocer el señorío de Cristo, pues obviamente van al fuego eterno, al castigo eterno. El tema primordial, en primer lugar entonces, de la vida, el tema más importante de nuestra vida, la respuesta más importante que nosotros necesitamos darnos a nuestra vida, la respuesta esencial de nuestra vida es dónde vamos a pasar la eternidad. Y como dije, solo hay dos posibilidades: o la pasamos con el Señor o la pasamos sin el Señor en el infierno. Lo que determinará dónde pasaremos la eternidad es la relación que establezcamos con Dios en esta vida terrenal. Y todos los seres humanos tenemos una relación con Dios. Ahora, no es la misma relación. Hay unos que tienen relación de hijos y relación de padres e hijos con Cristo, y hay otros que tienen relación de enemistad con Cristo. Pero todos tenemos una relación, aún los demonios tienen una relación con el Señor. Por eso yo he dicho en algunas oportunidades que cuando definimos el cristianismo, lo definimos con una verdad a medias que puede ser una mentira también. ¿Por qué? Porque decimos que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Pero ahí nos hace falta algo. Es una relación que nos transforma. No es solamente una relación. ¿Por qué? Porque los impíos, los demonios también tienen una relación con Dios, solo que es una relación de enemistad, es una relación de rebelión, es una relación de desobediencia, mientras que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una relación de padre e hijo. Por lo tanto, entonces, la verdadera definición de un cristianismo debería ser que no es una religión, sino una relación que transforma nuestra manera de vivir la vida eterna y que va a transformar también nuestra eternidad. Para nosotros, los creyentes, la vida terrenal es solo un ensayo para la vida eterna. Como ya mencioné en Juan 5:17, la palabra de Dios dice que el Padre y el Hijo hasta el día de hoy trabajan. En Génesis 2:15 vimos que el Señor le da a Adán el ministerio del trabajo, de cuidar y de labrar la tierra. Y como vamos a una nueva tierra, ahí se renova ese mandato, que de hecho lo seguimos teniendo acá, aunque no lo hacemos totalmente bien por la corrupción que hay en el mundo que nos rodea. Pero en la tierra, en la nueva tierra, vamos a seguir con ese mandato de desarrollar y de darle mantenimiento a esa nueva tierra, solo que ya es una tierra perfecta donde ya no existe el pecado, donde ya no habrá más maldad ni más corrupción. Y si llegamos a entender este punto, de que la vida eterna es una continuidad de la vida terrenal, y le voy a explicar por qué también es otro argumento más de por qué la vida eterna la eternidad es una continuidad de la vida terrenal. Porque usted y yo, el día de hoy, desde el momento en el cual reconocimos el señorío de Cristo, ya tenemos vida eterna.
Usted y yo no vamos a morir cuando dejemos este mundo. Nuestro cuerpo se va a quedar acá. Pero usted y yo vamos a seguir viviendo en el cielo porque ya tenemos vida eterna. Por eso algunos teólogos dicen que el que nace 2 veces solo muere una vez, mientras que el que solo nace una vez muere 2 veces. ¿Por qué razón? Porque el que nace una vez nace en pecado y no solo está muerto en sus delitos y pecados, sino que además, como no nació de nuevo, va a morir eternamente en el infierno. Mientras que los creyentes nacimos una vez físicamente, luego nacemos espiritualmente y solo morimos a lo físico, pero nuestra eternidad va a estar con Cristo. O sea, esta vida entonces se convierte en un ensayo, en un entrenamiento, en una después de la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad, la perspectiva de nuestra vida terrenal debe cambiar a la perspectiva de que hoy, aquí en la eternidad, lo que estamos haciendo es entrenándonos para lo que vamos a ir a hacer a la eternidad con Cristo. Si llegamos a entender este punto, nuestra vida va a cambiar en la tierra, nuestra vida aquí en la tierra va a cambiar radicalmente. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, motivaciones, planes, etcétera, 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 cambian de una manera radical. Nuestras relaciones cambian de una manera radical. En primer lugar, porque establecemos una relación con Cristo, con Dios a través de Cristo. Luego, nuestras relaciones, esa relación con Dios hace transformaciones en nuestra relación con las demás personas y aparte cambia nuestra relación con las cosas y con las circunstancias que nos rodean. A raíz de todo ello, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, planes, etcétera, cambian totalmente. Filipenses capítulo 3, versículo 7 nos dice lo siguiente. Perdón, vamos a ver. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo número 7. Dice la palabra, y este es el ejemplo de que cambian nuestros valores. Pablo nos da ese ejemplo, dice la palabra, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo lo que antes era importante en nuestras vidas, antes de conocer a Cristo, era importante en nuestras vidas, en la medida en la que vamos desarrollando nuestra relación con el Señor, vamos conociendo la palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo y de Dios. Entonces en esa misma medida van cambiando todas las cosas de nuestra alma, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera. Todo acto, y comenzamos a comprender que todo acto de nuestra vida terrenal tiene consecuencias en la eternidad. En Primera de Corintios, y eso nos lo habla Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Y entonces, como vamos a ver que toda nuestra forma de vivir, todos nuestros actos tienen consecuencias en la eternidad, entonces vamos a enfocarnos en que las consecuencias en la eternidad sean las que anhelamos, las que deseamos. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este pasaje podemos ver que nuestras obras se clasifican en dos grandes grupos, en seis cosas, pero en dos grandes grupos. Uno es el oro, plata, piedras preciosas. El otro grupo es heno, hojarasca y madera. El heno, la hojarasca y la madera se queman por el fuego. Eso quiere decir no sirven. Mientras que el oro, la plata y las piedras preciosas soportan el fuego. Sí sirven. Ahora, dice que la obra de cada uno permanecerá al pasar por fuego. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que permanece? En 1 Corintios capítulo 13 dice que lo que permanecen es la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, las obras que permanecen son aquellas obras que nosotros hacemos por fe, y por fe implica por obediencia. Las obras que hacemos por la esperanza de la vida eterna, puesta nuestra mirada en la vida eterna, y las obras que hacemos por amor, porque el mayor de ellos es el amor. Así que nuestra vida aquí en la tierra, además, está determinando recompensas en la eternidad, está determinando, y esas recompensas son tesoros, son coronas, son galardones, y aparte de ello son premios. ¿Y esos para qué? Para que los disfrutemos en la eternidad. Es decir, el que tenga muchas de estas cosas va a disfrutar una eternidad más abundante que el que tenga menos. El que tenga menos va a disfrutar de la eternidad, pero no tan abundantemente como el que sí cosechó. Por eso nuestra eternidad debe dirigir nuestra vida terrenal. Nuestra eternidad nos debe servir para enfocarnos en las cosas que hacemos, decidimos, pensamos, etcétera, aquí en la vida terrenal. Los propósitos que Dios tiene para nosotros en esta vida terrenal no terminan aquí. Son una preparación para lo que viviremos y haremos en la eternidad y por la eternidad. Se recuerda que en el servicio, si usted estuvo en el servicio del domingo en la iglesia o lo vio por la transmisión a través de este mismo medio, se recordará que el tema de la prédica del domingo fue: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y hablamos de que el futuro se refiere a los planes de aquí, de la tierra, mientras que la esperanza se refiere a los planes que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Pero los planes para esta vida eterna, para esta vida terrenal, y los planes para nuestra eternidad son consecuentes el uno con el otro, se relacionan, se coordinan, son la continuidad unos de los otros. No hay un rompimiento. Dios tiene buenos planes para usted y para mí, para acá, para la vida eterna, para acá, para la vida terrenal, pero también para nuestra vida eterna. Un enfoque de nuestra vida terrenal aquí en la tierra es, por ejemplo, así como usted y yo pasamos en el vientre de nuestra madre 9 meses preparándonos para salir a este mundo, para nacer a este mundo, de la misma manera, este tiempo, esta vida terrenal en este mundo es como nuestra preparación para poder vivir la eternidad. Nos estamos preparando aquí en la tierra antes de salir a la plenitud de la vida eterna. Y esto nos lo enseña la palabra en Hebreos, por ejemplo. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y la palabra también en Hebreos 11, en los últimos versículos de Hebreos 11, nos habla de muchos héroes de la fe en el pasado, en el Antiguo Testamento, que murieron esperando una patria mejor, una promesa mejor de la que podían vivir acá en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida eterna es muchísimo mejor que nuestra vida terrenal. Esta es solamente una preparación para la vida eterna.
Nuestra responsabilidad entonces de cada día debería ser prepararnos, no para la muerte, sino para la vida en la eternidad, que es lo que la palabra de Dios también nos enseña. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice la palabra, hablando de la iglesia: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Es decir, la palabra nos está diciendo que nos preparemos para la eternidad a través de la santificación. Y la santificación significa poner en práctica la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, vivir el estilo de vida que dice la palabra de Dios, transformando toda nuestra vieja manera de vivir y nuestra vieja manera de pensar. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, así como en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos con Él sobre la tierra. Eso quiere decir, pero ese reinar no es enseñorearnos de la gente, ese reinar es administrar. Administrar la creación de Dios, ser buenos mayordomos de Dios. Entonces ya somos reyes y sacerdotes, aprendiendo a ser buenos mayordomos de todas las cosas de Dios, para que aquí en la tierra las apliquemos y luego vayamos a aplicarlas perfectamente en la eternidad con Cristo. Por el otro lado, que reinaremos con el Señor, lo dice también claramente segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Aquí dice que si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero vuelvo a insistir, cuando la palabra de Dios dice que reinaremos con el Señor, no se trata de lo que ahora se conoce como la doctrina del dominionismo, que nosotros tenemos que ser los que gobiernan todas las cosas aquí en la tierra. Quien gobierna todas las cosas aquí en la tierra es el Señor. Nosotros somos sus colaboradores. Nuestra tarea es la administración. Él reina, Él gobierna, nosotros gobernamos con Él. Pero gobernar significa, en términos bíblicos, significa cuidar, labrar, desarrollar todo aquello que Dios nos ha dado. No significa que, como soy hijo de Dios, entonces tengo que ser rey y tengo que vivir como rey y tengo que tener los privilegios de rey. Nada de eso. Significa ser buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y todas las cosas son todas las cosas materiales, las cosas espirituales, pero también las relaciones que tenemos con el Señor, con nuestro entorno y con las cosas. Necesitamos ser buenos mayordomos. En la medida que somos buenos mayordomos acá en la tierra, vamos a ser buenos mayordomos para con el Señor, tanto en el reino milenial como en el reino, en la nueva tierra, y por lo tanto gobernaremos con Él. Este llamamiento de Dios a la vida eterna con Él, en realidad es la continuación del llamamiento que Dios le hizo a Adán y Eva el día que los creó, que quedó en suspenso por la caída hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dice Hechos capítulo 3, versículo 21, que será en la eternidad. Aquí las cosas se van restaurando parcialmente, pero cuando llegue el tiempo del tiempo final, con la batalla del Armagedón, ese perfeccionamiento de las cosas, habrá esa restauración y perfeccionamiento de las cosas, dará un paso adelante, y el paso final hacia la perfección total, absoluta y completa será en la nueva tierra. Entonces lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad es la continuidad del llamamiento de Adán y Eva, que quedó en suspenso por la caída. Dios nunca tiene planes B. Dios solo tiene un plan.
¿Y por qué Dios tiene solo un plan? Porque Dios siempre va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios no tiene ningún obstáculo, ningún impedimento, ningún problema para que sus planes se ejecuten. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Él tiene todo el poder para hacer que sus planes se cumplan. Entonces no tiene por qué cambiar planes. Cuando fue la caída, Dios ya sabía que iba a ser la caída y Él ya tenía listo el plan de la redención para redimir todas las cosas. Y redimir todas las cosas significa volverlas a su estado original. Y nosotros fuimos redimidos y estamos siendo redimidos hasta la redención final, de la que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Así que tenemos muchísimos argumentos para estar absolutamente seguros que nuestra vida en la eternidad es la continuidad de lo que Dios tenía planeado para Adán y Eva, que implica cuidar y desarrollar la tierra. Y entonces eso implica fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y esto nos debe entonces llevar a tomar conciencia de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra, que es el entrenamiento para lo que vamos a hacer en la eternidad. Y ese entrenamiento, que es el propósito de Dios para nuestras vidas, ese entrenamiento tiene por lo menos 5 elementos. Y esos 5 elementos son, en primer lugar, la relación con Dios. Otra forma de llamarlo es la adoración. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 38, que el mandamiento más importante de la ley es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y amar al Señor con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestro corazón, es adorarlo. Y parte de la adoración es la obediencia. Es el ser santificados, y la santificación y la obediencia van de la mano, y ellas dos forman la adoración, forman parte de la adoración. La adoración es hacer todas las cosas para la gloria de Dios, todas las cosas en obediencia a Dios, y la santificación tiene que ver con la obediencia. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Ahí vemos la relación entre la obediencia y la santidad. Y además la obediencia es el resultado de la fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham obedeció. Entonces la fe es obediencia y la obediencia es santificación. La fe, la obediencia y la santificación y hacer todas las cosas para la gloria de Dios es entonces el concepto que está incluido en la adoración, que es lo que Dios busca. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, como nos dice Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Otro elemento del propósito de Dios para nuestras vidas es la comunión entre nosotros los creyentes. Por eso la palabra de Dios nos habla de que, primero que nada, que nosotros somos la familia de Dios. Los hijos de los que creemos en el Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Si somos hechos hijos de Dios, somos hechos la familia de Dios. Y la familia de Dios es para relacionarnos los unos con los otros, por un lado. Por el otro lado, otra definición u otra figura que Dios usa para nuestra relación como creyentes es la de ser un cuerpo, donde todos los miembros se ayudan mutuamente, es decir, todos los miembros tienen una relación, y esa relación nos va formando y preparando para la relación que tendremos con todos los creyentes en la eternidad. Porque allá nos vamos a seguir relacionando, vamos a seguir viviendo los unos con los otros. Aquí en la tierra, por el pecado, la palabra de Dios dice que nos soportemos, que nos perdonemos, que nos restauremos los unos a los otros, pero ya en la eternidad esas cosas no van a ser necesarias porque ahí ya no hay pecado. Todos estos mandamientos son como resultado del pecado.
Entonces, además, el segundo gran mandamiento de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso habla de relación. No puede haber amor si no hay una relación de los unos con los otros. Entonces, lo que necesitamos acá en la tierra no solo es crecer cada día en ser adoradores, obedientes, santos del Señor, sino también crecer en nuestra comunión los unos con los otros como parte de la familia de Dios y como parte de un solo cuerpo. Por el otro lado, otro elemento, si la obediencia y la santificación son progresivas, porque la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que lo que el Señor comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y en 2 Corintios 3:18, que vamos siendo transformados al carácter de Cristo de gloria en gloria, implica entonces la necesidad de enfocarnos no solo en la adoración, no solo en la comunión los unos con los otros, sino también en nuestro crecimiento constante en el Señor. La palabra de Dios nos habla constantemente de crecer. Si uno ve en todos los libros de la palabra de Dios, nos habla de ese crecimiento. Por ejemplo, en el libro de Hebreos dice: debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que les enseñen los rudimentos. Pablo también les dice a los corintios que ellos ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero como no han crecido, entonces todavía necesitan la leche espiritual. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Ya llevamos entonces 3 elementos del propósito de Dios para nosotros. Uno es la adoración, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y eso implica la obediencia, la santificación, la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, y el amarlo a Él con todo nuestro ser y hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Todo es lo mismo. Luego está el segundo elemento, que es la comunión de los unos con los otros, a través de ser miembros de la familia de Dios y ser miembros del cuerpo de Cristo. La tercera es el discipulado, que es el crecimiento en el conocimiento de Dios. En Mateo 28, versículo 19 al 20, la última instrucción de Jesús a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, es conocimiento de la palabra de Dios. El cuarto elemento del propósito de Dios para nuestras vidas es el servicio. Y eso trata de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de señorear. Nuestro servicio a Dios en la mayordomía de todas las cosas, y nuestro servicio a nuestro prójimo atendiendo sus necesidades, ya sea espirituales, emocionales, físicas, las necesidades de todo tipo que pueda haber. Y esto es un derivado de ser parte de una familia, de ser parte de un cuerpo, de servirnos los unos a los otros. Y finalmente, el último elemento que podemos mencionar del propósito de Dios, independientemente de que pudieran haber algunos otros, pero al final todos van a estar comprendidos en estos 5, el último elemento es el de la evangelización. Y la evangelización implica compartir con los demás las buenas noticias del Evangelio de Cristo, ya sea a través de nuestro testimonio de vida, a través de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, a través de predicar la palabra, y la palabra de salvación para las personas. Entonces, el propósito de nuestro entrenamiento aquí en la tierra constituye el propósito de Dios para nosotros. Es nuestro entrenamiento para la eternidad. Y ese propósito de Dios para nosotros, ese entrenamiento, tiene 5 elementos. El ser adoradores, ser miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, miembros activos, el servirnos los unos a los otros, el crecer cada día en el conocimiento de Dios, y el evangelismo, para llevar a otros al conocimiento de Cristo, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que, mis hermanos, si nos damos cuenta, cuando verdaderamente entendemos la eternidad y cuando verdaderamente vivimos en función de la eternidad,
todos nuestros valores, todos nuestros principios, todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones van a ser transformados, pero van a ser transformados para un nivel más alto, para algo mucho mejor de lo que estábamos viviendo anteriormente. Así que necesitamos meternos en ese propósito de Dios para nuestras vidas, necesitamos meternos en ese entrenamiento de Dios para nuestra eternidad, de tal manera que cada vez que somos entrenados y vamos avanzando, vamos recibiendo recompensas, y esas recompensas nos van a llevar a disfrutar en mayor medida de todos los beneficios de la eternidad. Así que nos es conveniente, necesitamos, como dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, poner nuestra mirada en las cosas eternas, porque las cosas de aquí de la tierra, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso es enemigo de Dios y no nos dirige a las cosas eternas, que son las cosas que Dios quiere, en las que fijemos nuestra mirada para poder vivir una eternidad mucho mejor. Así que, mis amados, el llamado es a que nos entrenemos, a que vivamos nuestra vida terrenal en la perspectiva de la eternidad, y si vivimos esa perspectiva, miren, usted y yo vamos a tener vidas abundantes, vamos a tener vidas prósperas, vamos a tener vidas plenas, todas las bendiciones del Señor nos van a venir. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. De la misma manera, Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, dice que si obedecemos la palabra de Dios, si obedecemos el propósito de Dios para nuestras vidas, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Así que nos conviene sobremanera enfocarnos en vivir nuestras vidas en el propósito de Dios. No solo nos conviene acá en la tierra, sino que nos conviene también para nuestra eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si fue de bendición para su vida, denle like ahí a la transmisión, y también le recuerdo que tiene toda la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos, así como lo ha sido usted. Por el otro lado, precisamente para vivir en ese propósito de Dios y para ese entrenamiento, ponemos a su disposición 3 recursos en las redes, que son: uno, nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, que ahí va a encontrar usted un sinfín de estudios en bosquejo y algunos en audio y video para edificar su fe y seguir creciendo en el propósito de Dios. Por el otro lado, tenemos 2 canales de YouTube. Uno, que es el más antiguo, que está a nombre de Gustavo Bianchi, @GustavoBianchi 230, que ahí va a encontrar también una buena cantidad de prédicas. Esas todas están en video y obviamente con audio, y estamos levantando otro canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala, donde también estamos ahí subiendo estas enseñanzas en Facebook, y además los servicios dominicales. Así que le invitamos a visitar esos recursos. Aparte, le recordamos que aparte del estudio bíblico de los martes, tenemos otro estudio bíblico los jueves, y generalmente uno y el otro se enlazan, son la continuidad o el complemento el uno del otro. Le invitamos desde ya al estudio bíblico del jueves, y los miércoles a las 7 de la noche tenemos una cápsula de fe, otra enseñanza por este mismo medio, por Facebook, para fortalecer y edificar nuestra fe. Así que le invitamos el miércoles y el jueves a las 7 de la noche para que se conecte con nosotros por este medio y compartir otra enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Es una bendición poder compartir con ustedes, y les esperamos el día de mañana a las 7 de la noche.
Mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, que descansen, que el día de mañana amanezcan con fuerzas renovadas, que el Señor bendiga toda la obra de sus manos, todo lo que hagan, y primeramente Dios, nos vemos a las 7 de la noche, así que les mando un abrazo a todos ustedes. Bendiciones y una linda noche.